esta formación, aprovechando que en un mes se cumplen 50 años del golpe militar de Pinochet en Chile, la intención de esta ponencia, que yo creo que no se complementará en el debate, es traer un poco alguna enseñanza de ese proyecto de unidad popular liderado por Salvador Allende, que al final, a modo de resumen, pues, significa la derrota de la clase trabajadora más avanzada, organizativa y políticamente, muy mal lento, de América Latina. Por si queréis profundizar, os voy a recomendar 3 lecturas, hay muchas más, yo recomendaré 3. Aprovechando un poco lo mucho de la camarada Vanessa, tenéis ahí en nuestra librería el vídeo número 17, ¿vale? Que es una traducción que se ha hecho desde Bola Obrera, que nos ha permitido sacar comunistas y que está muy bien, desarrolla todo lo que es el proyecto. Más opciones tenemos también un poquito más gordo, de Frank Oichot, 1000 días de exterminación al mundo, Chile 1970-1973. Y esto es más a modo de curiosidad también. Son el primer y el segundo congreso, los textos políticos de la Liga Comunista de Chile, que se forma en plena dictadura, en el 74, y que un poco intenta recuperar lo que es construir un partido revolucionario, deporte trotskista, afiliado al secretario unificado. Lo podéis encontrar en internet, poniendo el nombre de la misma organización, y yo creo que son bastante interesantes porque se escriben justo un año después de lo que es la tragedia chilena. Vale, he comentado que la clase trabajadora chilena era la más avanzada de América Latina, y para esto voy a dar unas pequeñas cifras, son cifras redondas, o al menos casi todas. Es decir, para 1969, casi 473.000 trabajadoras salariadas del sector privado están afiliadas al sindicato y 250.000 del sector público. En el sector público eso significa una cifra que el 90% de los trabajadores del sector público están en un sindicato. La CUT, Central Única de Trabajadores, en aquel momento el único sindicato interprofesional a nivel estatal. Las cifras. Repito, 473.000 aproximadamente del sector privado, 250.000 del sector público. El sector público es el 90% del total de los trabajadores que están en el sindicato. Y la CUT reagrupa o tiene afiliado a más de la mitad de los trabajadores que tiene un sindicato. ¿Vale? Es un gran sindicato que su dirección estará controlada principalmente y está en disputa por el Partido Comunista, Partido Socialista, del que ahora comentaremos, y los demócratas cristianos. Los sectores más sindicalizados además eran sectores potentes e importantes para lo que es el funcionamiento de la sociedad, como son la minería, la industria, la construcción, etcétera, etcétera. A nivel de los partidos políticos, el Partido Comunista de Chile, que en este momento ya se encuentra totalmente burocratizado, alineado con las posturas de Brezhnev, ¿no? De la vía pacífica, etcétera, etcétera, tiene 160.000 militantes. El Partido Socialista, el que es donde milita Allende, bueno, es un partido socialista que está formado por corrientes que van desde los populistas, los socialdemócratas que se separan del Partido Comunista en los años 20. Ahora también hay fracciones trotskistas que están haciendo un poco la táctica del entrismo, ¿no? Entonces será un partido que bascule bastante y tendrán unos 50-60.000 afiliados militantes antes de empezar lo que es el gobierno de unidad popular. Luego se dispararán hasta los 120, 130, etc. El movimiento de acción popular unitaria son una ruptura, el MAPU es una ruptura que hay por la izquierda de los demócratas cristianos, que tendrán de unos 15 a 20.000 militantes. El movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR, del que hablaré un poquito más adelante, a finales de los años 60 tiene unos 2.000 militantes y cuando está a punto de estallar lo que es el golpe de Estado, cuenta con unos 10.000. También da un gran crecimiento. Y luego tenemos partidos maoístas, de corte trotskista también. Los trotskistas están muy divididos en esta época, tienen varios grupos, algunos no pasan de ser grupos de debate, otros sí que tienen implantación, por ejemplo, en la CUT, porque tienen dirigentes sindicales. Y estamos hablando de esta organización, la más grande puede llegar a los 200 militantes, pero sí es verdad que tienen cierta influencia. Todos estos datos tienen que ser puestos en contexto de que estamos hablando de que Chile en estos años tiene una población de 10 millones, entonces imaginaros en proporción lo que estamos hablando, ¿no?
Bien, Unidad Popular se crea una coalición electoral entre el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MAPU y un partido burgués radical, que no importa mucho. Y se forma bajo las premisas del Frente Popular, pero evidentemente actualizado. No estamos en los años 30, pero es una pequeña actualización a la que llaman la orientación de la vía chilena al socialismo. En esencia, la vía chilena al socialismo podemos usar 4 tesis para estudiarlo. La primera de las tesis será la revolución por etapas, según la cual sería posible una transición gradual e institucional al socialismo, utilizando todo el potencial de las instituciones chilenas. Esta teoría, dicho de manera más breve, sostiene que en los países que han estado colonizados y que están bajo la influencia de potencia imperialista, es necesario primero realizar las tareas de las revoluciones democráticas y, por lo tanto, como son democráticas, son de corte burgués, tiene que ser la burguesía la que dirija este proceso, ¿no? Y que el trabajo de la clase trabajadora se acompaña de la burguesía para preparar los pasos a la revolución proletaria. Se supone que tiene una burguesía muy débil, que tú la tienes que ayudar a ser fuerte y que cuando seas fuerte, pues tú entonces la derribas. Es un poco la visión mecánica de esta cuestión. Y aunque la historia ya la había desacreditado esta teoría, como demostró Trotsky, la revolución permanente, ¿no? En el caso de China, que está comentado dentro de la escuela, en la India, por ejemplo, justo después de lo que es el proceso de colonización, donde hoy en día todavía no se ha acabado, por ejemplo, la burguesía todavía no ha acabado con la cuestión de las castas o el analfabetismo preocupante, la hambruna, etcétera, etcétera. En Chile decidieron que todavía se podía hacer un último intento y luego veremos cómo salió. La segunda tesis era una teoría que pasaba que el Estado chileno era muy especial dentro de América Latina porque su sistema político era muy estable, de verdad que eso era real, decía, a diferencia de otros países de América Latina, y que su democracia burguesa era profundamente también democrática. Y su Estado además contenía las instituciones suficientemente democráticas como para permitir el desarrollo de esta vía chilena. Evidentemente, Engels luego demostraron al final que el Estado no es un ente neutral, es decir, no es algo que está por encima de todo y el que lo controla, por así decirlo, Hitler, es decir, el Estado surge como una herramienta de opresión de clase y en el capitalismo, el Estado burgués es una herramienta de opresión de la burguesía para dominar a los trabajadores. Entonces, esa parte parece que también se puede olvidar. Otra tesis, esta es la más evidente, que la voy a decir, todo el mundo se va a dar cuenta de que era un poco locura, se basaba en que las fuerzas armadas chilenas eran superconstitucionalistas, pues una constitución burguesa por otra parte, y que además de ahí surgía un respeto inquebrantable a lo que es la democracia burguesa, podría llamarle, a la democracia. Bueno, Engels Lenin, de nuevo en su escrito, nos explica un poco cuál es el papel de las Fuerzas Armadas, de la policía, así como elementos de represión que tienen el monopolio de la violencia, al final que están ahí pues, para asegurar el orden vigente y el sistema de explotación. Pero evidentemente el fallo de Nobel, pues cuando 3 años, 4 años después de esta elaboración de estas tesis, pues las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado. Y ahí se demuestra pues, lo muy democráticas que eran. Sobre esto quiero plantear una cita, no es alguien que merezca ser citado, pero lo haremos, es el secretario general del Partido Comunista Chileno durante toda esta etapa, Luis Corbalán, que dice: en las Fuerzas Armadas impera el espíritu profesional y el respeto al gobierno establecido de acuerdo a la Constitución. Las Fuerzas Armadas no deben ser guiadas con criterios dogmáticos. Es verdad que tienen que hacerse algunos cambios, no spoiler es que no hicieron ninguno. En lo demás, el tiempo y la vida hablarán. Y como veréis, pues sí que hablan y pusieron esta cita en el WhatsApp. La última tesis, muy rápida, al final se basa en la colaboración de clases. Ellos hablan de que al ser un país que sufre imperialismo, su burguesía nacional tiene que tener un corte progresista y que en ese marco se puede construir un proyecto antimonopolista y antiimperialista. Es evidente que las burguesías, que lo hemos discutido, ¿no? A lo largo también de la escuela, tienen evidentemente sus roces, luchan por la dominación total, la dominación parcial de los mercados, etcétera, etcétera. Hay una cosa que está clara.
Es decir, esas diferencias son insignificantes si se comparan con el miedo que le producen las masas en el funcionamiento, los obreros y la obrera organizada, los obreros y la obrera planteando un proyecto político alternativo. Eso también es una cuestión que había analizado Trotsky, la revolución permanente, y que al final demuestra eso, que la burguesía de este corte, los países que habían sufrido imperialismo, que habían sido antiguas colonias, nacen en un momento de la historia ya que su tiempo ha pasado. Son débiles, están subordinados históricamente a la burguesía imperialista, que por lo tanto son incapaces de resolver los problemas que se les presentan. Hemos dado ejemplos en la India, pero podríamos dar mucho más en América Latina, en África, ahora mismo lo estamos viendo, en Níger, ¿no? Podríamos tener un ejemplo, etcétera, etcétera. Al final lo que se viene a plantear por parte de Trotsky es que es el proletariado organizado, el proletariado el único que es capaz, por su propia condición de clase revolucionaria, la que tiene que tomar estas tareas, y no se trata de quedarse ahí, sino asumir desde el mismo momento las tareas de la revolución social, la revolución proletaria, ¿no? Bien. En realidad, como hemos visto, esta vía chilena al socialismo teóricamente ya tenía todos los elementos para llevar a la derrota del proletariado chileno. Porque al final lo que une el gobierno de Allende, la experiencia del Frente Popular en el Estado español, en Francia, en los 30, incluso la última experiencia que hemos tenido de un Frente Popular, en realidad, como es el gobierno de Unidas Podemos por el Partido Socialista del Estado español, se basa para mí en una cuestión que es la desconfianza que existe en las posibilidades y las potencialidades de la clase trabajadora. Esa desconfianza, que ellos ven que es incapaz de llevar a cabo esas tareas históricas, significa al final un desprecio a los métodos de lucha, a los métodos clásicos de la clase trabajadora, la huelga, las movilizaciones, etcétera, etcétera. Y entonces tienen que llegar a la conclusión de que el Estado capitalista, si la clase trabajadora no lo puede derribar, pues hay que buscar un atajo, hay que buscar otra solución. Es demasiado fuerte, está demasiado consolidado, controla todas las armas del mundo, siempre hay muchos elementos de esto, y que por lo tanto no se puede hacer una revolución social, es decir, no se puede tomar el poder y hay que buscar otra solución. Es una solución que parece más fácil, pero que en realidad es imposible de realizar, que es desviar todos los focos de las calles y de los centros de trabajo y estudio a las instituciones y empezar a luchar por reformas que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, y en base a esas mejores condiciones iremos construyendo progresivamente luchando por nuevas reformas que nos mejorando hasta que el socialismo se nos caiga en la mano como una fruta madura. Y aunque la historia demuestra que las grandes conquistas de la clase trabajadora, la jornada de 8 horas en su momento, que no hubiera trabajo infantil, y demás cuestiones, nunca se han conseguido instituciones. Se consiguieron con huelgas masivas, huelgas permanentes, con la vida de muchos trabajadores y muchas trabajadoras, y las instituciones lo que sí se ha conseguido son muchas derrotas para nuestra clase. Nosotros los revolucionarios y las revolucionarias no despreciamos la lucha por la reforma democrática o reforma de cualquier tipo. Son útiles porque mejoran la vida de las condiciones y porque pueden permitir coger moral de cara a afrontar nuevos problemas y nuevas tareas. Lo que sí decimos es que la lucha por la reforma no es un fin en sí mismo, sino que es un paso más que hay que dar de cara a derribar al sistema capitalista. Bien, en septiembre de 1970, ahora voy a dar un poquito de datos así históricos. Mi objetivo no es hacer un barrido cronológico, pero bueno, algunos datos sí que tenemos que dar. Ya vamos a ver cómo no empieza muy bien el proyecto en verdad Unidad Popular, cómo toda su construcción de esta tesis y consiguiendo reformas no empieza ya muy bien, porque en 1970 Allende gana las elecciones, pero para ser proclamado presidente necesita el apoyo de otros grupos parlamentarios, no le basta con su escaño, y ellos ven el Partido de Democracia Cristiana como el representante de la burguesía, la mediana y la mediana burguesía. Es decir, como el elemento más progresista de la burguesía chilena, a los que por lo tanto hay que buscar la alianza con ellos, y en los que todo el rato se ve como intentan atraérselos a sí. Y entonces lo que hacen, Democracia Cristiana demuestra lo muy progresista que era, que dice, vale, vamos a apoyarte, pero a cambio de un estatuto en el que tú me das una serie de garantías. Entre esas garantías está el derecho a la propiedad privada, el respeto a las instituciones,
que se asegure que son las Fuerzas Armadas chilenas y las fuerzas tipo de los carabineros y las fuerzas de represión las únicas que pueden tener monopolio de la violencia, y el compromiso en otras cosas de que tienen que velar para que la movilización popular no supere ciertos límites que sean razonables. Es decir, al final lo que le están diciendo es ponme por escrito que vas a cumplir con la tarea histórica de tu orientación reformista, que al final es ser un poco escritor de la movilización de las luchas y de reconducir siempre hacia canales institucionales todo lo que puede ser la rabia popular. Bien, el programa de unidad popular se desarrolla en líneas generales, ¿vale? Son 4 ruedas, por así decirlo. La primera será la nacionalización de los recursos naturales del país, principalmente sobre Chile en este momento es el principal exportador de este mineral, que está en manos del imperialismo estadounidense. Si el gran capital, pues va a ser otro lado. El programa de unidad popular se desarrolla Vale, el programa de unidad popular se desarrolla en 4 ruedas, por así decirlo. La primera es nacionalizar los recursos más importantes de exportación. En este caso, el cobre. Chile es el principal exportador mundial de cobre, ¿vale? Esta empresa, explotación del cobre, está en manos del capital estadounidense, y lo que hace el gobierno de unidad popular es pagarle una indemnización y una compra forzosa. Tendrán problemas porque aunque las indemnizaciones son generosas, las empresas americanas no les gusta esto, y por lo tanto el gobierno de Estados Unidos desde el primer momento va a ser bastante hostil y planteará un bloqueo que evidentemente tendrá pues, unos efectos de lo que es la economía chilena. La segunda rueda es una reforma agraria. Esta es una de las tareas históricas que la burguesía chilena ha sido capaz de hacer. De hecho, la reforma agraria que plantean en Unidad Popular es retomar la que ha planteado los demócratas cristianos, sin añadir nuevos elementos, pero sí que consiguen finalizarlo, no la da por concluida, aunque una vez que se da por finalizada y ya hemos hecho la reforma agraria, aún quedan un 30% de jornaleros que no tienen acceso a tierra, ¿vale? Luego tienen un programa de reformas sociales, ¿no? Pues esto era un poco la base, y consiguiendo esto para llegar al socialismo. Entre estas reformas, nosotros las defenderíamos con algunos matices, pero entendemos que son positivas. Está el aumento de los salarios, una política de control de precios, que hace que aumenten los ingresos de los dos y las trabajadoras una media del 50%. Y aumenta el consumo un 13% de media, ¿vale? De las familias trabajadoras. Pero hay que entender que el proletariado chileno no tenía acceso, por ejemplo, a electrodomésticos, nevera, hornos, lavadoras, etcétera, etcétera. Incluso no tenía acceso en gran parte a productos básicos como la carne, el pescado, la leche, y de repente se ve con más dinero en la mano, unos precios a los que puede asumir, y esto va a producir pues, que la oferta va a ser menor que la demanda. ¿No? Ayer te lo explico mucho mejor, yo no me voy a meter en ese jardín, pero lo que queremos decir es que esto va a tener un problema que no se ataca, es que los comerciantes van a acaparar las mercancías, no las van a poner en distribución y van a venderlas por el mercado negro, mediante un mercado negro donde su precio se va a disparar. Entonces, en realidad, el aumento salarial que tienen los trabajadores, el control de precios en el mercado legal, por así decirlo, se queda en nada cuando tienen que ir al mercado negro a poner esas mismas mercancías. Y que son mucho más caras, por lo tanto, su aumento de ingresos se pierde en estas transacciones, ¿no? Durante todo su mandato, el gobierno de Unidad Popular no podrá acabar con el mercado negro ni podrá plantear una distribución centralizada. No es capaz de hacerlo mediante la distribución y el seguimiento de las leyes, que no hemos pedido que tener claro, la distribución a todos los trabajadores y las trabajadoras. Crearán una junta de abastecimiento y control de precios, la JAP, pero, como veremos a continuación, sí, la clase trabajadora sí será capaz de acabar con este problema. La última rueda que comento es la nacionalización parcial de los grandes monopolios, sobre todo la industria textil,
y la minería y la banca. Aquí nos vamos a detener un poquito más. El plan de gobierno era no salirse nunca de los marcos legales, de tal forma que no asustara a la pequeña burguesía, y decir, no, esto solo va a ir contra los monopolios, contra la pequeña burguesía, hemos dicho, firmado, no tenemos problemas, la propiedad privada, el comercio, que me estés vendiendo la leche a 4 veces su precio original, a 5 veces, no pasa nada. Esto solo es contra la grande burguesía, entonces tú y yo podemos tener aquí un trato. Pero evidentemente la pequeña burguesía, lo hemos dicho, no se cree esto, y el gobierno de la Unidad Popular presenta un proyecto en el que, bueno, hablan de nacionalizar unas 250 empresas. Las negociaciones con Democracia Cristiana las dejan en 90. Y aquí se hace una cuestión interesante, porque hay que empezar a hablar de la gestión de la clase trabajadora. Allende busca un registro legal para nacionalizar la empresa, y uno de ellos es que una empresa que no pueda garantizar producir, la Constitución chilena dotaba al Estado de capacidad para intervenir. Esto en realidad, al ser una constitución burguesa, lo que viene a plantear es que cuando hay una huelga, el Estado puede intervenir y mandar a los militares, mandar a la policía y poner a funcionar la empresa. La Unidad Popular lo usa a su favor de otra forma. Entonces los trabajadores lo que hacen es que hacen muchas huelgas, de hecho se disparan las huelgas casi el doble, casi el triple con respecto a antes de que estuviera el gobierno de la Unidad Popular, precisamente para bloquear esa empresa y que el Estado chileno, la Unidad Popular, pudiera requisarla. Porque lo que hace Unidad Popular no es quedarse con la propiedad de la empresa, sino con la gestión. Le dan una indemnización a los empresarios, dicen, mira, tu empresa no funciona, toma esto con las molestias, nosotros vamos a funcionar, y en el Parlamento se tendrá que decidir si el Estado se la queda o si se le devuelve. En el Parlamento, con la correlación de fuerza que tenía, siempre se le acababa devolviendo. Entonces, como que muchas empresas, hay un círculo, muchas empresas entran un año, pero al año siguiente se devuelven. Entra otra, y al año siguiente se devuelven. Y la clase trabajadora, mientras, no deja de hacer huelgas, no deja de bloquear empresas para que el gobierno se las quede. ¿Qué pasa? Pues a lo mejor han hecho una huelga potentísima, que están agotados, pues que hemos conseguido que esta empresa sea nacionalizada, y al año siguiente vuelven a dar a los patrones entrar por la puerta. Pero evidentemente no es una cuestión mecánica, en la moral, en la politización pues pasan muchas cosas de trabajadoras. Algunos se hacen más radicales, otros se contentan con el gobierno y se dejan se desmoralizan de hacer política, e incluso otros lo que hacen es tiran a la derecha, tiran a la Democracia Cristiana, tiran a los fascistas de Paz y Libertad, porque parece que a ellos sí que les plantean una alternativa. Bueno, lo hemos comentado varias veces también, un poco la responsabilidad que tiene la izquierda cuando no lleva a cabo un programa de acuerdo al interés de la clase, y la relación que existe con el aumento de la extrema derecha. ¿Vale? Principalmente, por ejemplo, este Luis Corbalán nos dice, y siempre no, porque el proyecto inicial hemos dicho que era unos 250, ¿no? Se había bajado a 90, para 1973, gracias a la huelga obrera, gracias al bloqueo de los trabajadores, y dice Luis Corbalán, de 267 empresas que están requisadas, es el término que lo usan, 112 se ha constituido un comité de administración, porque otro de los puntos de Unidad Popular era que los trabajadores no tenían que controlar, pero sí que podían participar en lo que era la gestión de la empresa, en decidir un poco sobre la producción, pero siempre estaban infrarrepresentados, de tal forma que los representantes del gobierno fueran mayoría, ¿no?, en esos comités. Pues nos dice que de 267, menos de la mitad, 112 tienen un comité, y que de esos 112, solo 12 funcionan. Hemos visto un poco también cuál era un poco la importancia que ellos le daban a la gestión obrera, ¿no?, de la fábrica. No obstante, 1971 es mejor año de Unidad Popular. Es el mejor año en el que realizan más reformas favorables a la clase trabajadora, esto que he comentado, y porque 1972 es para mí el año crucial.
para mí es el año en el que se decide un poco la suerte del proyecto chileno y para mí también se sella bastante lo que es la suerte de la clase trabajadora. En 1972 había estallado una crisis mundial que tiene una repercusión potente en Chile, principalmente se cae el precio del cobre, el bloqueo de Estados Unidos impide que lleguen productos manufacturados, maquinaria, entonces eso produce un atraso evidente en lo que es la economía chilena y la balanza de pagos, es decir, con la política de indemnizaciones a los empresarios, pasa en 1900. Sí, en 1970 estalla una crisis mundial. En Chile tiene repercusiones por varias cuestiones. Primero, porque tiene un bloqueo comercial por parte de Estados Unidos. Segundo, porque su mayor exportación, que ellos le llamaban el salario de Chile, que es el cobre, cae a unos mínimos importantísimos. Entonces, claro, no entran divisas. Y la balanza de pagos, sumado a las políticas de aumento de salario, indemnizaciones a las empresas por requisarle las empresas, etcétera, etcétera, pasa de 90 millones de dólares en positivo en 1970 a menos 315 millones en 1972. ¿Por qué? Porque 91 millones en 1970 en positivo, menos 315 millones en 1972 en negativo. Y aquí se genera una disyuntiva de dónde sacamos los fondos. Había dos opciones para mí. Una, de verdad, empezar a expropiar a los empresarios, obligar a invertir, reconvertir la industria en productos de primera necesidad, abandonar las fábricas de productos de lujo que no servían para nada, acabar con las indemnizaciones, acabar con la fuga de capitales, etcétera, etcétera. Otra opción era congelar, acabar con la conquista obrera y echar atrás todo el programa que tenían de reforma, todo el programa que tenían que supuestamente era el que iba a permitir llegar al socialismo. Y eso es finalmente lo que hace. No pueden romper con la pequeña burguesía, a la que siempre quieren tener de su lado, por lo tanto, no pueden, o no saben o no quieren dirigirse contra ellos, y lo que hacen es congelar los salarios hasta un 100%. Y empiezan a emitir papel moneda para tener dinero en circulación y eso genera una inflación brutal. Estamos hablando de cifras del 200%, una barbaridad. Sin embargo, la burguesía por su parte ya está menos predispuesta a negociar. Había ganado tiempo, no había sido vencida y se empieza a reorganizar. De hecho, la gran burguesía tiene claro que hay que acabar con el gobierno de Allende y lo que se viene a plantear con el apoyo de la pequeña y mediana burguesía es ver impulso y ya empezar a retornar al gobierno de Unidad Popular. Así, en octubre, el 6 de octubre, pero el 10 de octubre, la patronal hace un paro, un lockout. Se acabó de producir, cierro mi fábrica, cierro la distribución, mis camiones no salen, como todo el mundo no sale nada, y esto que lo sufra la clase trabajadora para que se vuelva a costar dinero. El gobierno se queda bloqueado, no sabe qué. Mandará a las Fuerzas Armadas, manda a la policía, pero claro, había por el Estatuto de Garantías que os comenté al principio, habían acordado con Democracia Cristiana que no iban a tocar nada de las instituciones, que no iban a depurar a los jueces, que no iban a depurar a la policía, que no iban a depurar al ejército. Recordamos que decía, no hay que tocar al ejército. Es la misma policía, son los mismos jueces, es el mismo ejército que años antes, una década antes, cuando había huelgas, cuando había expropiaciones, cuando había ocupaciones de fábricas, guerras, eran los que reprimían a la clase trabajadora. Entonces, evidentemente, de cada día, así como que van a las fábricas, bueno, podéis abrirlas, que tal, ni siquiera que cuánto, el gobierno nos manda, pero no hacen nada. Y aquí es donde la clase trabajadora da un salto cualitativo, principalmente porque es la principal afectada de este local. Es una forma, para mí es una respuesta instintiva, pero para salvaguardar un poco su situación. ¿Y cuál será esa reacción?
pues crea los cordones industriales y los comandos comunales. Esto surge espontáneamente entre obreros que podían estar organizados en sindicatos, en grupos, en cuadras, ¿no? En manzanas, y que arrastran, consiguen arrastrar a obreros o obreras que no están organizados en ningún tipo de nada, ¿no? Ni sindicatos, ni partidos, ni nada. El primer cordón industrial surge en Cerrillos Maipo, el Marcucito que le llamaban. Cerrillo es el principal submundo industrial de Santiago de Chile, donde hay 250 fábricas y trabajan 46.000 obreros. Maipo es un pueblo, una región cercana a la capital, donde los campesinos, durante todos los años 60 y los años 70, habían ocupado ya más de 150 propiedades y reclamaban además que había que nacionalizar todas las tierras de la provincia. Es decir, que son dos sitios, evidentemente por su concentración de trabajadores, campesinos, por su tradición de lucha, etcétera, etcétera, tenían conscientes ciertos elementos organizativos y son los primeros en responder. Estos cordones nacen con el objetivo claro, durante el paro patronal, de seguir produciendo y hacer que los productos lleguen a donde fueran necesarios. Para ello toman fábricas y camiones, organizan el transporte, requisan autobuses para llevar a los trabajadores a trabajar, abren comercios cerrados, mediante acciones directas y al final pasándose la correlación de fuerzas que los tienen. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos, ¿vale? En el cordón industrial de O'Higgins, los trabajadores mantienen la producción, reparan los vehículos que han sido dañados por el sabotaje de la extrema derecha y la patronal, y centralizan en un garaje todos los camiones y los protegen además. Son capaces, estamos hablando de móviles y como acciones increíbles, en algunos minutos de movilizar a 1.000 trabajadores para armados pobremente, pero bueno, armados, palos, garrotes, algún revólver, para proteger estos almacenes, estas fábricas, pero además también para actuar como grupo de choque contra los ataques de las bandas fascistas de Paz y Libertad. Van por ejemplo, a atacar a trabajadores que se dediquen que van a su puesto de trabajo a empezar la jornada. Aparecen esta gente ahí a intentar evitar que trabajaran y son capaces en pocos minutos de tener ahí a 1.000 trabajadores que evidentemente lo asustan, ¿no? Ellos reflexionan, ¿no? Tenemos un problema de distribución. ¿Cómo lo hacemos? Si las fábricas están paradas, ¿qué hacemos? Si los camiones están parados, ¿cómo hacemos? Estas son las preguntas que se hacen y las respuestas que hacen son colectivas y son fruto de la autorganización. Por ejemplo, estamos en el tercer día de paro y ya hay un cordón industrial en Vicuña. Los trabajadores toman esa empresa para garantizar la distribución de leche, ¿vale? En otro lado, en una fábrica de tela, una asamblea de trabajadores decide no entregar las telas a los comerciantes que estén apoyando el paro patronal. Además, les ponen una lista negra y dicen, aquí se te acabó que tenemos tela. Muchas otras fábricas en otros sitios toman ejemplo de esto. Y además, deciden que van a vender directamente cada trabajador con una cuota de tela, la van a vender a los pobladores, que eran gente que vivía en las afueras de las ciudades, que no tenían casa, vivían en país ahora, y que durante muchos años, de hecho el MIR ahí donde tiene una gran importancia porque expolia mucho este tipo de acciones, van construyendo poblaciones, podría ser, y por de ahí el nombre de pobladores. Pues se lo venden a precio casi de costo. En otros centros, cordones industriales, por ejemplo, se requisan los camiones y todos los domingos hacen una feria popular, donde pues, van unas 600 personas cada domingo a comprar todo tipo de productos que han podido reunir y que los compran casi a precio de costo. Tengo aquí un testimonio que me parece muy interesante. No es una persona muy famosa, en realidad era una militante del cordón industrial de Cerrillo y Vicuña Maquena, que dice: fue una cosa maravillosa, casi todas las fábricas de Santiago funcionando sin patrones. Los obreros poniendo a funcionar las cosas más sofisticadas. A mí me tocó llevar los productos, buscar gas en Maipo y llevarlo todo a Santiago. Los estudiantes buscaban verduras en la estación y las distribuían.
En las poblaciones había de todo. Recordad que habíamos estado comentando que el mercado negro y la falta de suministro era un problema que Unidad Popular siempre tuvo y que no fue capaz de resolver. Pues bien, este problema que era imposible para el gobierno, en pocas semanas la clase trabajadora ya había dado con las claves de cómo resolverlo. Por ejemplo, la ACNIR de Nueva Habana distribuía alimentos básicos, y a mí este ejemplo me gustó mucho. Organizaban almacenes populares que alimentaban a 1.600 familias a la semana, mediante una tarjeta de racionamiento nominal que contenía una serie de productos, una canasta popular. Luego, de hecho, el gobierno de Unidad Popular realizó una, pero bastantes meses atrás de lo que habían hecho los trabajadores organizados. Y esos productos que se venden tienen un precio 5 veces inferior a esos mismos productos en el mercado negro. En cada sector se elige un delegado para hacer cola en representación de 25 familias, de tal forma que se evitaron unas colas masivas. Pues cada 25 familias entregan sus tarjetas a un delegado elegido por ellos y se va a hacer cola. De hecho, la cola además está garantizada que no vaya, por ejemplo, alguien a intentar torcer esta cuestión, que vayan a provocar, es por guardias que son elegidos también con las manzanas. Las tarjetas se distribuían a las familias, ¿no? Y luego se ponían los nombres y todo eso, por delegados elegidos también por ellas, que antes de entregar las tarjetas con los productos hacían una batida con las poblaciones y veían cuáles eran las necesidades de cada familia. Pues si tenían más hijos, si necesitaban menos, por lo mejor necesitaban más leche, por lo mejor necesitaban más carne, porque hacían un trabajo muy difícil, etc. Tienen que recopilar todas estas necesidades, apuntarlas en las tarjetas y luego ya pues se distribuye. Ya las familias se lo entregaban a los delegados para que fueran a buscar los productos a las colas. La verdad es que estamos hablando de que lo pusieron a funcionar muy poco a la semana. Para mí es un ejemplo de la potencialidad, ¿no?, que tenían evidentemente todos estos problemas industriales. En realidad, frente a esta acción de las masas, en menos de un mes, la burguesía chilena vencía y el 6 de noviembre se había acabado el paro de patronal. El 6 de octubre, en menos de un mes, la burguesía vencía, que no derrotaba. Bien, ¿cuál fue un poco la orientación que tuvo Unidad Popular hacia los patrones industriales? Una vez que fracasa el paro patronal, claro, los patrones industriales habían visto que eran capaces de solucionar muchos más problemas que los que se les había planteado con el paro patronal. Y reflexión. ¿Qué más podemos hacer, no? Se empieza a hablar de estos debates de forma instintiva, de forma todavía embrionaria, pero empieza. Claramente, el gobierno, y sobre todo el Partido Comunista, yo creo que aquí fue el que tuvo más lucidez porque sabía un poco lo que podía afectarse ahí, les dicen a los patrones industriales: bueno, ya se ha cumplido vuestra función, que es acabar con el paro patronal, vamos a disolvernos. Los miembros de los patrones industriales no les gusta estas cuestiones y se niegan. Entonces, el Partido Comunista cambiará de orientación. Y su orientación será intentar dirigir los cordones industriales. Algunos los consiguen, entender que estamos hablando de estructuras que surgen espontáneamente, potenciadas por los militantes que están a la izquierda del reformismo, pero que principalmente son masas que todavía ven al gobierno de Unidad Popular como su gobierno, no han roto con el reformismo. Esto es importante. Entonces, lo que en algunos sitios consiguen el Partido Comunista convertir que esos cordones industriales sean un apoyo más del gobierno, que puedan lanzar contra la burguesía cuando les convenga y que puedan amansar cuando el gobierno de Unidad Popular necesita. Un poco lo que ha hecho el reformismo toda la vida, pues, no solo el reformismo de los partidos políticos, sino las direcciones burocráticas reformistas en los sindicatos, ¿no? Bien. Voy a hablar de algunas cifras de los cordones industriales. En Santiago, por ejemplo, la capital, tenemos 5 cordones industriales centrales, fundamentales, los más grandes, con una capacidad de movilización de 100.000 personas. Su núcleo son 30.000. No obstante, en otros poblados, en otras ciudades más pequeñas, con menos tradición obrera, con menos concentración, etcétera, etcétera, por ejemplo, estamos hablando de que esos cordones industriales no tenían más de 100 a 150 obreros, ¿vale? Es decir,
al final un poco la relación que hay con los cordones industriales, también con los comandos comunales. Los comandos comunales no voy a hablar mucho de ellos, lo podemos hacer en el debate porque están compuestos por, en vez de obreros y obreras, están compuestos por estudiantes, gente de otras profesiones que tienen más incidencia en lo que es la producción, también funcionan bien, pero, por ejemplo, una de las principales organizaciones que las controla es el MIR. Tiene ahí varios problemas porque intentan dotarlo, el MIR intenta dotar a esos trabajadores de forma de autoorganización, pero entran en contradicción en cuanto esa forma de autoorganización empieza a funcionar. El MIR quiere controlarla desde arriba, muy burocráticamente, y van a hacer conflictos. Bueno, es un ejemplo más de... Para mí, por ejemplo, cuando una vez tenían claro labor de, por ejemplo, en estos poblados, ¿no? Para la distribución, todo esto, pero nunca tuvieron una gran relación coordinada con los cordones industriales, evidentemente porque no se quería. Bien, una vez acabado el paro patronal, la Unidad Popular, que intentaba ganarse los cordones industriales, en realidad está sobrepasada por la situación por todos lados. Lo que no quería era que la movilización se fuera de las manos, se empieza a pasar. La burguesía ha sido vencida y ya ve con uno de forma muy hostil esa forma de autoorganización obrera, porque ve en eso de verdad el peligro para su condición de clase dominante, y la Unidad Popular estará de nuevo en la balanza, intentando seguir aparentando que es el gobierno de los trabajadores y, por otra parte, que no se rompa su alianza con la pequeña y mediana burguesía. Como solventan esto es dejando entrar en el gobierno a las Fuerzas Armadas, se llama el Gobierno Unidad Popular Fuerzas Armadas, y se presentan las nuevas elecciones. En estas nuevas elecciones gana la Unidad Popular. No se lo esperaba ni siquiera el Gobierno de Unidad Popular. Para mí esto es un reflejo de que todavía la clase trabajadora no había roto con el proyecto reformista, ahora también comentaremos por qué, y porque sentía que era un poco un voto de bloqueo a lo que era la ofensiva de la burguesía. A mí me recuerda un poco a lo que ha venido pasando en el Estado español, un poco con el que no salga el gobierno de PP y Vox, ¿no? Partido Popular y Vox en el Estado español. Sin embargo, este resultado todavía pone más nerviosa a la burguesía y ya empiezan a hablar con las Fuerzas Armadas, el Partido Nacional, que es liberal, porque es más de derecha en ese momento en el Parlamento, ya su objetivo es derrotar al gobierno por las fuerzas. Se acabó. Ya no va a haber más paros patronales, ya no se van a negociar, ya no vamos a hacer caceroladas si viene a decir escaso, estas tonterías se acabaron. Ya lo que vamos a hacer es derrotar al gobierno con el uso de los militares. En este contexto se produce lo que se llama el tancazo, en el que los tanques salen en Santiago y rodean el Ministerio de Defensa y la Moneda. Para mí, me personal un poco también por lo que he leído, ha dicho. Sí, se produce en junio el tancazo, que sacan los tanques a la calle, los militares, y rodean el Ministerio de Defensa y la Moneda. Para mí, y por lo que yo he podido ver, aunque hay muchas teorías, para mí esto es un ensayo del golpe de Estado. Ves cuál es la respuesta del gobierno, si es más fuerte, si es menos, qué hace la clase trabajadora, qué se puede hacer, con qué fuerzas pueden contar dentro de los militares. No tiene mucha... Hay una respuesta importante para la clase trabajadora, la respuesta de la Unidad Popular en Mutilla llama a los militares leales. Y la Junta Militar dice, vale, estos son los cabezas de turco, vosotros habéis hecho esto sin el conocimiento de las Fuerzas Armadas, venga, ya os haremos un juicio y los tanques para adentro. Las Fuerzas Armadas además aparecen dentro de la opinión popular como los que han salvado la situación, pues que ahora ganan legitimidad, y el gobierno de Unidad Popular todavía confía más en los militares. Y de hecho, no sé si confiaban en los militares, aunque Salvador Allende nombra a Pinochet comandante supremo del ejército. Los militares ya no van a tener que sublevarse con obedecer a su comandante del ejército. Ya está. Eso lo que van a hacer, ¿eh? Bien. En septiembre
se produce el ven muy rápido. El 10 de septiembre sale la Marina, tenían programada una serie de tonterías, de moverse, no sé, unas maniobras con el ejército de Estados Unidos, y lo que hacen es, llegan al Tamar, tiran por la borda a todos los oficiales y soldados que no estuvieran de acuerdo con el golpe, que lo habían ido juntadito, y vuelven a Santiago del Chile. Bombardean el Palacio Presidencial. Allende es cuando entonces se entera, hace un llamado a la población en el que se están amenazando con disparar, bombardearte si no asume el nuevo gobierno del golpe de Estado, y lo que hace es llamar a un referéndum. Esa es su respuesta. Al final, la urna, antes de apoyarse las masas. De hecho, van unos carabineros y van una policía aquí como a defender al presidente, y cuando ven un poco cómo está la relación de fuerzas, solo se vienen a unirse después de una salud. Cambio los trabajadores, durante los meses después del ensayo de golpe de junio, habían formado unos comités de defensa. Pero estos comités de defensa no tenían armas. Los comités del Partido Comunista no tienen armas. Entonces, son comités que están inofensivos, pero que incluso cuando por radio se va comentando el tema del golpe, se presenta el centro de trabajo esperando que le entreguen armas y les dice, ¿qué tenemos que hacer? La situación ahí es un poco, ¿verdad?, triste, ¿no? Porque discuten entre ellos, no saben qué hacer, no tienen armas, dónde las tenemos que buscar, nadie va del Partido Comunista, nadie va de nuestros jefes, de la gente que hemos confiado siempre, nadie viene aquí, todo el mundo se está yendo, las gentes no se quedan, luego los militares los pasan a fusil, otros se van a sus casas y poco después pues, son encarcelados, torturados, en todo lo que es la represión chilena. Y se producen los cordones industriales, una famosa carta que le escriben a Salvador Allende, que les dice los cordones industriales a Salvador Allende. Se recordar todavía no han roto con el reformismo. Nosotros pensamos que no solo se nos pone sobre la vía que nos conduce al fascismo a una velocidad vertiginosa, sino también se nos está privando de medios para defendernos. Es por ello, señor presidente, que os pedimos que os pongáis al frente de este ejército sin armas, pero poderoso por su conciencia, que os pedimos que los partidos proletarios dejen al lado sus divergencias y se conviertan en la verdadera vanguardia de esta masa que se ha organizado, pero que no tiene dirección. No habrá guerra civil en el país, es verdad, sino una matanza fría, planificada, de la clase obrera más consciente y mejor organizada de América Latina. Allende nunca responde esta carta, y evidentemente en esta carta se ve. En esta carta se ve cómo la clase trabajadora ya es consciente de lo que se les viene encima y por qué piden que Allende dé una respuesta. Allende nunca respondió esa carta. No había un partido revolucionario hablando sobre eso. Incluso el MIR, su principal labor, cuando ya todo el mundo se había ido de un golpe, desde junio a septiembre todo el mundo se había ido de un golpe, menos porque no quiere creer porque él confía, ¿no? Habrá sectores militares que quieren hacer golpes, pero yo confío que al final va a imponerse el sentido democrático, las Fuerzas Armadas, bla, bla, bla. Todo el mundo se ha llevado de un golpe. Incluso el MIR, que estaba más a la izquierda en ese momento de la Unidad Popular, su reflexión es ganarse a los soldados, lo cual es una reflexión importante e interesante, pero no se plantea la cuestión de armar a la clase trabajadora. Eso nunca está. Construir una milicia muy popular, eso nunca le está mucho en su trabajo. Es difícil porque si no está en Chile, yo estaba buscando un poco del periódico del MIR, del Rebelde, y es una pena, pero lo que hay publicado está a partir de los años 80. Entonces es imposible, por lo menos para mí así es imposible, acceder a ver qué estaban sacando en ese periódico. Ese periódico, por cierto, fue prohibido por Unidad Popular para convencer a la democracia cristiana de que en estas primeras negociaciones de que ellos estaban a favor de mantener un poco el orden. Previamente, todos estos problemas industriales y todo eso
ya con esto voy a terminar un poco lo que es el repaso cronológico. Los militares habían conseguido, mediante una ley de control de armas por parte del gobierno de Allende, la capacidad para ver que no hubiera armas, vamos contra los fascistas, y todo eso. Habían entrado en locales de izquierda, habían torcido radios, las habían reventado donde se imprimían los periódicos, imprenta, ¿vale? De hecho, hay algunos enfrentamientos con trabajadores que se intentan defender, militantes, hay algún muerto, todo eso se tapa. Entonces, claro, los militares tenían un control perfecto, sabían que el gobierno era timorato, sabían que los trabajadores no tenían armas, porque además se habían encargado ellos de silenciarlo, de comprobar que verdaderamente sus locales sabían, y eran dueños de la situación. De hecho, de todas formas, tenían una última reacción de la clase trabajadora. La cantidad de material bélico que mandan al golpe del Estado es increíble. Toda la armada, tanques apuntando por todos lados, un montón de soldados, porque tenían esta respuesta de última hora de la clase trabajadora. Bien, ya por finalizar, hablando un poco del MIR. Con el MIR pasa en el Estado español, sobre todo tener esa sensación un poco como el PON, luego en el taller que puedes profundizar seguramente. El MIR es un partido, una organización castrista de su inicio que defiende los grupos revolucionarios para hacer la revolución, los focos, ¿no?, que se llama, el foquismo, que está a la izquierda de Unidad Popular, pero que no ha terminado de romper con el reformismo, de hecho, porque, por ejemplo, dicen, hay que nacionalizar sin indemnizaciones, lo cual estamos todos de acuerdo, pero luego dicen, el objetivo central de la clase trabajadora es cumplir el programa económico de Unidad Popular. Eso en sí mismo era un poco contradictorio. Como no han conseguido romper con su origen, había también trotskistas que se han expulsado en el 69, me parece. Si ellos dicen, para hacer la revolución primero tenemos que hacer la revolución nosotros. Es decir, pues, vamos a acabar con las disidencias políticas. Y se crea a la sazón, es decir, como imitando un poco al proceso que hace Fidel Castro en Cuba, pues establece un aparato totalmente burocratizado y que controla precisamente cualquier tipo de orientación que se pueda derivar de las directrices que ellos mandan. No tienen un objetivo a nivel internacional, para ellos es Chile y ya está, no piensan en su acción internacional. Evidentemente ya hemos dicho que la Corte Internacional es débil ahí, los procesos son débiles, la Tercera Internacional ya hacía mucho que se había dejado de funcionar, por lo tanto eso también es un problema en realidad. Ellos no consideran, como hemos dicho, a la clase trabajadora como el sujeto de cambio, no ven su importancia, porque incluso cuando hacen un giro, la burocracia es muy de hacer unos giros, unos vaivenes muy exagerados. Ya lo hemos visto por esta ley. El tercer periodo socialfascista, hay que apoyarse a las burguesías que son más democráticas contra el fascismo, etcétera, etcétera. En Chile están hay que apoyarlo a la muerte. No, hay que rebelarse una vez que ya somos rebeldes, vamos a rebelarnos. No son muy de hacer eso porque no tienen ese elemento. Al final siempre buscan la táctica. Bueno, pues lo que hacen MIR es construir la táctica de los frentes. Hay algunas organizaciones hoy en día que son revolucionarias, de corte que lo hacen también. Ahora mismo los frentes, lo voy a resumir rápido, crean a nivel sindical, ¿no? Frente Revolucionario de Trabajadores. Sindicatos. Ellos, como no conciben la clase trabajadora como la cuestión, no pasa nada, ¿eh? Como no conciben la clase trabajadora como sujeto de cambio, para ellos no es útil tener una política, no piensan en meterse dentro de la CUT, que aglutina a casi todos los trabajadores del sindicato, que aglutina más sectores que ningún otro, a intentar arrancar de la dirección reformista a la clase trabajadora y ganar las posiciones revolucionarias. No piensan en eso, buscan atajos. Y es, a los obreros que estén más avanzados, que piensen como nosotros, vamos a darles un cuadro orgánico. Con los estudiantes, pues los estudiantes son un poco más radicales, un frente de estudiantes, un frente de trabajadores, un frente de mujeres, pero de gente que ya esté avanzada políticamente. El objetivo de eso es la autoconstrucción y abandonan, por lo tanto, la misión de un partido revolucionario.
En definitiva, y para mí este es el gran problema del MIR, es que es un partido donde tiene militantes que hacen acciones directas, lo hemos visto con los pobladores, toman las tierras, le dicen a los dueños, a los aristócratas en este caso, pero a los oligarcas les dice: estas tierras no, son del pueblo, hablan del poder popular constantemente, pero no rompen con todas esas cuestiones. No son el partido revolucionario. Hablan de revolución, pero no son un partido revolucionario por estos elementos que hemos dicho, porque no es capaz de tomar las tareas. Y esa es finalmente, ya con esto sí termino, es la gran enseñanza de la experiencia chilena. Es decir, tiene una clase trabajadora súper organizada, con una historia de lucha brutal, y es derrotada. Y es derrotada porque ellos mismos lo explican en la carta. En realidad ellos sí son capaces de discernir qué es lo que les pasa. Somos gente que no tiene una dirección, no tenemos una vanguardia que nos organice, no tenemos la capacidad de convertir un embrión de poder obrero en un poder obrero. Y esa es la gran enseñanza, y esa es para mí la reflexión central del proceso del proyecto de Unidad Popular. La necesidad de un partido revolucionario. Partidos de militantes que militen, parece que es una tontería, pero que militen, que sean constantes, que sean pacientes, que entiendan que cuando surgen estos periodos prerevolucionarios, como decir si era periodo prerevolucionario obviamente, no se puede construir el partido de la noche a la mañana. Hay que construirlo antes, hay que prepararse para esas situaciones. Que hay que tener claras que son en estas situaciones donde se pueden dar saltos de conciencia de la clase trabajadora, pero que tú previamente has tenido que hacer una labor de ganar influencia, no solo autoconstruirte, que es necesario y útil, que hay que hacerlo, sino de ganar influencia de la clase trabajadora. Y eso significa que tienes que estar donde está la clase trabajadora, que no valen atajos, que no valen excusas, no puedes hacer frente de ahí 10 trabajadores en una fábrica y 2 son que están avanzados. Mi política va hacia ellos, no, tienes que hacer política para esas 10 personas, esas 100, esas 500, esas 1000, los que sean. Y esa es finalmente la gran enseñanza para mí, y nuestra tarea hoy en día para mí, como revolucionario y revolucionaria, es construir el partido significa construirlo a nivel internacional, pero también construirlo a nivel estatal, reflexionar dónde están los trabajadores, ir hacia ellos, reflexionar dónde está la juventud, ir hacia ellos, y utilizar espacios de masa, y no elementos donde estamos más cómodos, saber que hay que tener una política contra el reformismo, que no hay que caer en el sectarismo, evidentemente, pero que hay que acompañar a la clase trabajadora. Y que cuando surjan elementos de autoorganización, hay que potenciarlo. Y esas son las cosas que no pasaron en Chile, que para mí, en definitiva, son los que marcan un poco el destino de la clase trabajadora y una nueva derrota de la que aquí tenemos que aprender, que hubiera estado mejor que hubiera sido más victoria de las que aprendiéramos, en este caso, pues, que sea útil, porque como decía Lenin, el problema no es la derrota en sí, sino negarse a aprender de ella.